Oculté mi identidad como heredero del hombre más rico del mundo para jugar al amor puro con una presidenta multimillonaria. Justo cuando estaba a punto de confesarle mi verdadera identidad, escuché a su grupo de amigas hablar en ruso delante de mí. Bungie, estás a punto de casarte por un acuerdo familiar. ¿Qué harás con ese novio pobre que tienes ahora? ¿Ya lo dejaste? Su Bungie movió suavemente la copa de vino. No lo dejaré. Me gusta mucho. Pero su familia es demasiado pobre para presentarlo. Casarme es solo para darle una explicación a mi familia. Él es mi verdadero amor. Entonces, cuando me case, lo mantendré en secreto afuera. Hablaban tan descaradamente. Porque creían que, al venir de una familia humilde, no entendía ruso. No les dije que en realidad sí lo entendía. Descubrí que, mientras ella y yo hacíamos promesas eternas, ella ya había aceptado el matrimonio arreglado por su familia. Usé la excusa de ir al baño. Salí e hice una llamada a casa. Mamá, papá, lo he pensado bien. Estoy dispuesto a regresar para heredar la fortuna familiar. Al oír que finalmente cedía, mis padres se alegraron muchísimo al teléfono. Recordaron a la novia que había ocultado mi identidad para tener y no pudieron evitar preguntar. ¿Y esa novia tuya? ¿Vuelve contigo? ¿Todavía no le has dicho tu verdadera identidad? No, terminaré con ella. Al mencionar a su Bungie, mi voz bajó involuntariamente. En una semana, resolveré todo aquí. Tras hablar un poco más, colgué el teléfono, guardé el móvil y volví al salón privado. El salón estaba muy ruidoso. Las conversaciones se detuvieron un instante cuando abrí la puerta y entré, pero yo actué como si no lo notara y fui directo a sentarme junto a su Bungie. Ella desvió un poco de atención de su charla para mirarme, sentado en silencio a su lado. Sillan. ¿Qué llamada tan larga? Antes de que pudiera abrir la boca, otra voz me interrumpió. No había ningún ruso en el lugar, pero esa persona dijo en ruso, Bungie, ¿cuándo piensas casarte con Lucinian? Al oír esto, apreté el vaso con un poco más de fuerza, pero su Bungie seguía con su actitud despreocupada. Me miró un momento antes de responder en ruso. La fecha la puso mi familia. Dentro de medio mes. Al oír esto, todos en el salón me miraron fijamente. Una de sus amigas comentó, si te casas con Lucinian, ¿qué pasará con Sillan? ¿Lo dejarás? No, negó su Bungie con la cabeza. Bebió un sorbo de vino y dijo, casarme es solo para darle una explicación a mi familia. A quien quiero es solo a Sillan. Al oír esto, el salón se llenó de bromas y risas. Bungie, ¿y ahora te pones romántica? Con tanta diferencia de estatus. ¿De verdad te has enamorado de él? Ella giró la cabeza para mirarme, con una ternura y amor en los ojos, tan densos que casi se derretían. Sin decir una palabra, respondió perfectamente a la pregunta. Alguien, viéndola tan apasionada, exclamó admirado, parece que de verdad se ha enamorado. Pero, ¿de verdad no entiende ruso? La pregunta fue solo casual. Pero los demás, al oírla, se echaron a reír. La familia de Sillan es pobre. ¿Cómo iba a tener dinero para aprender un idioma minoritario? Tranquila, seguro que no lo entiende. Las risas de burla resonaban a mi alrededor, pero nadie notó que mi respiración se aceleraba. Mi mano, agarrando el vaso, ya estaba blanca de la tensión. No les dije que en realidad se entendía ruso. Después de todo, nunca fui un chico pobre, sino el único hijo del hombre más rico del mundo. Durante 5 años de relación, su Bungie fue muy buena conmigo, pero nunca me llevó a conocer a sus padres. Al principio pensé que era por la diferencia de estatus entre nosotros, así que desde hacía tiempo había planeado confesarle mi identidad. Soy el hijo único del hombre más rico, pero no quería vivir siempre bajo la protección de mis padres. Por eso decidí ocultar mi identidad para ganar experiencia fuera. Pero el momento fue tan oportuno que, hace 3 días, vi en su estudio una invitación de boda roja. El novio era el hijo mayor de la familia Lu. Y la novia resultó ser su Bungie. Así que, mientras ella y yo estábamos en la intimidad, ella ya había aceptado el matrimonio arreglado por su familia. En ese momento, sentí que ya no valía la pena decir nada más. De ahora en adelante, ella se casará, yo heredaré la fortuna familiar. Ambos tenemos un futuro brillante. Después de varias rondas de bebida, todos se dispersaron para irse. Salí del salón detrás de los demás. Y apenas había dado unos pasos cuando escuché una voz desconocida detrás de mí. Señor Heu. Me di la vuelta y vi que quien me llamaba era un antiguo socio que siempre había suplicado por colaborar con mi padre. No quería exponer mi identidad, así que pensaba en cómo salir del paso. Cuando una de las amigas que seguía a su Bungie me miró de arriba abajo y soltó una risa burlona. Señor, Sillan, con toda la ropa que lleva puesta, apenas suma ¿más de 300 yuanes? ¿Cómo podría ser un gran señor? Es una broma ridícula. Al oír esto, de inmediato provocó una burla generalizada. No terminaron de hablar. Escuché sus burlas, pero mi rostro no mostró expresión alguna. En cambio, su Bungie se enojó. Miró fríamente a esa persona y le lanzó una mirada de advertencia. Regresamos a casa en silencio todo el camino. Al llegar a casa, de repente habló, Sillan, de ahora en adelante no te llevaré a este tipo de reuniones. Mi voz y expresión seguían tranquilas, incluso si estaba siendo excluido de su círculo de amigos de forma indirecta. Sin el más mínimo cambio, solo pregunté, ¿es que te avergüenzo? Él se quedó sin palabras por un momento, y solo pudo explicar con resignación, ¿en qué estás pensando? Solo no quiero que sufras injusticias, pero tenemos diferencias de estatus, y al final siempre nos enfrentaremos a esta situación. ¿Acaso tu familia no te ha presionado para que hagas un matrimonio por conveniencia? Lo miré, tratando de percibir alguna emoción en su semblante. Pero incluso al oír las palabras matrimonio por conveniencia, su Bungie solo mostró una rigidez fugaz en su expresión, que pronto recuperó su habitual apariencia. Sillan, solo debes saber que la persona a la que amo eres tú, y eso es suficiente. En cuanto a los demás problemas, yo encontraré la manera de resolverlos. Si no hubiera observado con atención, realmente no habría notado nada extraño en él. Después de hablar, su Bungie fue primero al baño a lavarse. Al ver su espalda alejándose, no pude evitar pensar, tu llamada, solución. ¿Es seguir el consejo de tu familia, casarte con uno y mantener a otro?
En ese momento, el teléfono de Subanji sonó en la mesita de noche. Su contraseña nunca cambió, así que desbloqueé su teléfono con facilidad. Eché un vistazo a la interfaz de mensajes de WeChat. Era de Lusignan. Banji. Mañana iremos a ver a los padres de ambos. Si no te quedas aquí hoy, ¿se enterarán los mayores de que nuestro matrimonio es falso? Sé que amas a tu novio, pero al menos estos días, te ruego que me des dignidad, ¿de acuerdo? Aunque las palabras eran humildes, pude ver su intención. Al principio, usó a los padres de ambas partes como excusa, para suplicarle que se quedara con él. Y después, solo seguiría usando esa excusa. Paso a paso, yendo cada vez más lejos. Pero esto ya no me importa, he decidido irme. Con ese pensamiento, marqué el mensaje como no leído y volví a dejar el teléfono en su lugar. Poco después, Subanji salió del baño, ya aseada. Tomó el teléfono y lo miró distraídamente. Al instante siguiente, me miró con disculpas, Siyan. De repente surgió un asunto urgente en la empresa, necesito ir. Esta noche no volveré. Descansa bien tú solo. Ella se fue apresuradamente y no tuvo tiempo de notar mi reacción. Tampoco se dio cuenta de que antes deseaba que sacara más tiempo para estar conmigo. Esta vez no mostré ningún intento de retenerla. Justo después de que Subanji se fuera, mi teléfono también recibió un mensaje, con solo una palabra mía. Banji aún vendría a buscarme. Mañana conoceremos a los padres, cuando realmente nos casemos. ¿Qué serás tú? ¿Un amante a escondidas? Las palabras de Lusignan eran muy hirientes. Pero lo que más me duele es que el cuchillo que otros usan para herirme fue entregado personalmente por la que pensé que sería mi novia para toda la vida. Subanji quizás no sepa que, incluso si no hubiera encontrado la invitación, no podría haber ocultado por mucho tiempo que ella se casaría con otro, porque al día siguiente de encontrar la invitación, Lusignan ya me había agregado como amigo. Durante estos días, no ha dejado de enviarme varias fotos provocativas. Fotos de Subanji acompañando a Lusignan a probarse vestidos de novia. Fotos de ellos eligiendo anillos de compromiso. Fotos de ellos visitando el lugar de la boda. Una tras otra. Destruyeron por completo todo el amor que sentía por Subanji. Esa noche, Subanji no volvió a casa, y a mí no me importó en absoluto. Al día siguiente, fui directamente a la empresa a renunciar. Empaqué todas mis pertenencias en una caja y me fui a casa con ella en brazos. Cuando regresé, Subanji estaba justo en casa. Al verme llegar con una caja en brazos, sintió un poco de extrañeza. ¿Renunciaste? Asentí con la cabeza y me dirigí hacia la habitación con la caja. Pero ella frunció el ceño con fuerza y me llamó. ¿No te gustaba mucho ese trabajo? ¿Por qué renunciaste de repente? Me detuve un momento, la miré y esbocé una sonrisa. Porque tengo un trabajo que quiero hacer aún más. Al oírme decir eso, Subanji no indagó más. Solo dijo, si el trabajo es demasiado agotador, vuelve a casa. Verte trabajar tan duro me duele el corazón. Siyan, debes saber que puedo mantenerte. Negué con la cabeza, palabra por palabra. No soy un accesorio de nadie. Subanji se quedó atónita. ¿Cómo podría ser un accesorio? La interrumpí. ¿Por qué has vuelto tan temprano hoy? ¿No fuiste a la empresa? Últimamente el trabajo ha estado muy ocupado. No he tenido tiempo para acompañarte. Hoy quería darte un poco de tiempo. Con el ceño relajado, volvió a ser esa novia que me complacía en todo. ¿Qué quieres hacer? ¿Cenar comida occidental o ver una película? Hoy, hagas lo que hagas. Te acompañaré. Si hubiera escuchado esto antes, en este momento estaría conmovido por ti. Después de todo, sé que ella es la señorita del grupo Sui que tiene mucho trabajo que atender cada día. Por eso, que esté dispuesta a sacar tiempo para acompañarme a hacer lo que quiero, al menos demuestra que ocupo una gran parte en su corazón. Pero ahora, al mirarla, no puedo evitar preguntarme si es que está demasiado ocupada con el trabajo o con los preparativos de la boda. ¿Cómo logra, por un lado, consolarme diciendo que solo me ama a mí? Sin embargo, todavía no desenmascaro su mentira. De todos modos, solo quedan unos pocos días. Entonces desapareceré de su vida. Sin dejar rastro. Negué con la cabeza rechazando su propuesta, y después de pensarlo, dije, acompáñame a hacer una limpieza profunda. Hay muchas cosas viejas en la villa que ya no sirven para nada. Subanji aceptó y me acompañó a limpiar durante un buen rato. Pero al final, descubrí que las cosas que había apartado eran todas las que habíamos comprado juntos, de pareja. Desde tazas hasta accesorios, desde ropa hasta pantuflas, todo lo tiré sin dudar al cubo de la basura. La sonrisa en su rostro se fue endureciendo a medida que tiraba más y más artículos de pareja. Hasta que el último también fue a la basura. Ya no pudo ocultar su inquietud. Siyan. ¿Sabes algo? ¿Qué podría saber? ¿Tienes algo que ocultarme? Arqueé una ceja, miré a Subanji y evité su pregunta devolviéndole la pregunta. Ella desvió la mirada, sin atreverse a mirarme a los ojos. Se quedó en silencio un momento, al final, no respondió directamente. Solo me agarró la mano. Siyan, pase lo que pase. Recuerda que a quien amo es a ti. Esbocé una sonrisa forzada. Y no dije nada más. Después de la limpieza, Subanji insistió en salir conmigo a una cita. Temiendo que notara algo, no volví a rechazar. Me llevó a cenar. Fuimos al cine y el coche se detuvo finalmente frente a un salón de subastas. Cuando íbamos a entrar, vimos a un hijito rico con un traje de alta costura. Una chispa de disgusto cruzó su rostro, que pude notar de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Te encontraste con alguien conocido? Apenas terminé de hablar. El joven se detuvo frente a nosotros y nos saludó sonriendo. Ella se apresuró a presentarlo. Él es el hijo de una familia amiga, Lusignan. Hizo una pausa antes de presentarme. Él es mi novio, Heo Siyan. Al escuchar la gran diferencia entre ambas presentaciones, la sonrisa de Lusignan se congeló al instante. Tras un momento, aún así fingió una sonrisa y me extendió la mano. Había oído que el novio de Banji era muy guapo. Hoy lo veo y la fama no es en vano. Justo entonces, las amigas que ayer se burlaron de mí con palabras delante de mí se acercaron también. Desde una dirección donde yo no podía ver, le guiñaron un ojo a Banji. Entonces supe que este encuentro no era casual, sino que habían traído a Lusignan a propósito. La ira ardía en su interior, pero si estallaba en ese momento, sería aún más difícil de explicar. Sin más remedio, reprimió toda su furia.
En la subasta, el asiento de Lusignan estaba justo al lado de su Bungie, a diferencia de las provocaciones en los mensajes. En la vida real él se mostraba gentil y culto, al ver que su Bungie mostraba interés. Comenzó a conversar con ella sobre ese tema. Su Bungie pasó de rechazarlo al principio a ir acercándose poco a poco. Hasta que tosí. Entonces su Bungie recordó que me había dejado de lado todo el tiempo. Se quitó rápidamente la chaqueta y la puso sobre mis hombros, preguntando con voz suave, ¿tienes frío? ¿Así estás mejor? Sillan, sé que esto no te interesa. Si ves algo que te guste, puja directamente. Antes de que pudiera responder. Los cuchicheos de sus amigas detrás llegaron a mis oídos, aunque bajaban la voz a propósito. Como solo nos separaba una fila de asientos, las oí con claridad. La hermana Bungie sí que sabe cómo salvar la cara de Heu Sillan. Es una subasta de la alta sociedad, dijo alguien, y lanzó una mirada despectiva en mi dirección. Es una subasta de la alta sociedad, dijo alguien, y lanzó una mirada despectiva en mi dirección. Decían que eran cuchicheos, pero más bien sentí que lo decían a propósito para que yo los oyera. No les di importancia. De todas formas, cuando nos volvamos a ver, tendrán que pararse frente a mí con respeto. Y llamarme joven maestro Heu. En ese momento, sacaron la siguiente pieza de la subasta, una talla de jade de grullas y pinos que simbolizan longevidad. El jade era de primera calidad, y lo más importante, el presentador dijo que era obra del maestro Hunsen, el padre de las tallas de jade. Al oír esto, Lusignan se emocionó de inmediato y levantó su paleta de pujas. Bungie, esta pieza tiene un gran valor de colección. Pasado mañana es el cumpleaños del abuelo Su. Justo podríamos comprarlo como regalo de cumpleaños para el abuelo Su. Cuando oí el nombre del maestro Hunsen, levanté la cabeza instintivamente para mirar la pieza en el escenario. Solo la eché un vistazo y desvié la mirada. Su voz era plana y sin onda, pero como un balde de agua fría, cayó sobre la cabeza de Lusignan. Esta es falsa. Lusignan me miró incrédulo, a punto de preguntarme qué sabía un chico del campo como yo. Pero al ver a su Bungie sentada a su lado, reprimió su furia y preguntó con una sonrisa, señor Heu, ¿cómo lo ha notado? Porque la verdadera fue regalada por el hijo único del hombre más rico, el joven maestro de la familia Heu, a su abuelo. Solo existe una en el mundo. La verdadera está en la familia Heu, así que la del escenario es necesariamente falsa. Se lo digo con buena intención, pero al oír esto, Lusignan de repente soltó una risa. Incluso las amigas de su Bungie detrás de él comenzaron a reírse burlonamente. Heu Sillan, si no entiendes, no te hagas el listo. Es vergonzoso. Exacto. Y dices que se la regaló al hijo único del hombre más rico. ¿Acaso te metiste debajo de su cama para verlo con tus propios ojos? ¿Quién va a creer que solo por apellidarte Heu, te consideras pariente del joven maestro Heu? Las risas sarcásticas del grupo se hicieron más fuertes. Finalmente, su Bungie, con el rostro frío, detuvo sus burlas. Sillan, sé que has estado leyendo algunos libros de apreciación últimamente, pero el nivel de apreciación no se mejora solo con libros. Sillan ha asistido a subastas desde pequeño. Y, además, se ha especializado bastante en tallado de jade. Así que, naturalmente, sabe más que tú. No dijo nada ofensivo. Pero entre líneas también insinuaba que yo estaba diciendo tonterías. Sonreí con ligereza. Y no dije nada. Al final, Lusignan gastó todo un mes y un alto precio para adquirir esa escultura de jade. Cuando la vi pasar la tarjeta de crédito, sonreí. No sé qué pensaría el abuelo Su cuando se enterara de que ella gastó 100 millones en comprarle una escultura de jade falsa. Me levanté y fui al baño. Justo después de lavarme las manos, una voz familiar llegó desde atrás. Heu Sillan. Creí haberme explicado con suficiente claridad, pero aún tienes la desfachatez de no irte. ¿Tan ansioso estás por ser el tercero en discordia? Su voz era agria y cortante, completamente diferente de su apariencia gentil de antes, como si fueran dos personas distintas. Levanté la mirada con indiferencia hacia ella. Señorita Lu, espero que entienda que quien ha estado con ella durante 5 años soy yo. La palabra tercero en discordia no debería aplicarse a mí, ¿verdad? Diciendo esto, me preparé para pasar de largo y alejarme, pero ella no se rindió y continuó burlándose con sarcasmo. Cierto, 5 años juntos, y ella no se casa contigo. ¿Nunca te has preguntado por qué? Yo soy el joven maestro de la familia Lu, ella es la señorita del grupo Su. Entre nosotros hay equidad de condiciones, pero tú, con un padre adicto al juego, una madre enferma, una familia tan destrozada, sin nada. ¿En qué eres digno de ella? Me detuve un momento. Esa situación familiar era algo que yo mismo había inventado. Pero nunca imaginé que su Bungie se lo contaría también a Lusignan. No pude evitar reírme con amargura. Si realmente tuviera esa situación familiar, entonces ella, la que dice ser mi novia, y que me ama, solo sería mi novia, y le daría a otro hombre. ¿Un segundo cuchillo para herirme? Ciertamente no soy digno. Sentí un dolor en el corazón. Miré a Lusignan de reojo y la opresión que había estado reprimiendo en mi interior de repente se disipó. Ustedes dos son la pareja perfecta. Les deseo un final feliz. Al terminar de hablar, di otro paso para irme. Apenas había salido un poco, cuando sonó el teléfono. Era la llamada de mi padre. Sillan, vuelve rápido. Todos en casa te están esperando y te hemos preparado un montón de regalos. Tu madre y yo. Te compramos un castillo en el extranjero. Tu tío te compró un reloj de diamantes, según dicen, que fue usado por un rey de Inglaterra. Tu tía también. Escuchando a mi padre hablar sin parar de cuánto había preparado la familia para mi regreso, me sentí impotente. Papá, voy a heredar la fortuna familiar, no a malgastarla. Apenas terminé de hablar, una voz familiar llegó desde atrás. ¿Qué herencia? Me quedé paralizado, colgué el teléfono instintivamente. Pero no pude evitar suspirar para mis adentros. ¿Por qué a estas personas les gusta tanto pararse detrás de otros y hablar de repente? Me di la vuelta y vi de inmediato la expresión no muy agradable de su Bungie. Después de pensar un momento, finalmente aclaré, no es nada. Solo que un excompañero me preguntó qué pienso hacer después de renunciar. Bromeé con ellos diciendo que volvía a casa para heredar la fortuna familiar. Su Bungie frunció el ceño. Instintivamente sintió que algo no estaba bien, pero antes de que pudiera hablar, ya había dado varios pasos.
Me di la vuelta y la llamé. No te vas, todavía quedan algunas piezas de relojes que no se han mostrado. Al oír esto, Subanji pensó que quería comprar un reloj. Asintió y me siguió. Cuando regresamos a la sala de subastas, Subanji se hizo con los siguientes modelos de relojes de colección, pagando un alto precio por todos. Los hizo empaquetar y me los entregó. Mirando la caja en mis manos, moví los labios. Pero al final no dije lo que me quedaba. No uso relojes de decenas de millones, todos mis relojes son. La subasta había terminado, y los representantes de las empresas comenzaron a irse uno tras otro. Solo tenía que volver a casa, pero justo al subir al coche, antes de que arrancara, la ventanilla del copiloto fue golpeada por Lucian. La ventanilla bajó lentamente, revelando su rostro lleno de dulzura, y su voz también tenía un tono adulador. No se parecía en nada a la actitud mordaz que había mostrado en el baño. Banji, mi coche se ha averiado, ¿puedes llevarme a casa? Subanji frunció el ceño. Y justo cuando iba a rechazarlo, él añadió, tus padres dijeron que me cuidaras. ¿No lo recuerdas? Subanji, pensando en algo, puso cara seria. Pero finalmente accedió. Al verla sentir, la sonrisa en su rostro se hizo más evidente. Inmediatamente se volvió más atrevido y me miró. Pero me mareo, no puedo sentarme atrás. ¿Qué hacemos? Subanji me miró, pero antes de que pudiera hablar, yo ya había abierto la puerta y me había bajado. Directamente me cambié al asiento trasero, con un movimiento fluido. Subanji ni siquiera había reaccionado. Cuando ya estaba sentado en la parte de atrás, sus palabras se quedaron atascadas en la garganta, y su expresión era difícil de soportar. Parecía querer decir algo, pero se contuvo, pensando que solo era un asiento, que no importaba tanto. Cuando desvió la mirada del espejo retrovisor hacia el asiento trasero, yo ya había cerrado los ojos, como si quisiera descansar. Justo entonces Lucian subió al coche. Al cerrar la puerta y verme con los ojos cerrados en el asiento trasero, una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Heu Xiyan, aunque ahora ella todavía te quiera a ti, ¿y qué? Todo lo que quiero, al final, caerá en mis manos. Conseguir su corazón. Es solo cuestión de tiempo. Pensando así, su humor mejoró de repente, y su voz se volvió suave. ¿El señor Heu está cansado? Que descanse un rato. Quizás notando mi rareza. Subanji no habló mucho con Lucian, solo asintió y arrancó el coche en silencio. No sé cuándo me quedé realmente dormido. Cuando desperté, el coche ya estaba estacionado frente a la villa de la familia Su. Lucian ya no estaba en el coche. Subanji acarició mi rostro. ¿Despertaste? Vi que dormías profundamente y no quise despertarte. Todavía un poco aturdido. Asentí, abrí la puerta y me bajé. Sin esperar a Subanji, me dirigí directamente hacia la entrada. Cuando Subanji se bajó del coche, yo ya había llegado a la puerta. Ella dio unos pasos para alcanzarme. ¿Y me bloqueó en la entrada? ¿Estás enojado? Lucian es solo el hijo de una familia amiga. No le des importancia. Respondí con un quememe. Subanji pensó que todavía estaba enojado, me tomó de la mano y sonrió con resignación. De verdad, solo es el hijo de una familia amiga. Xiyan, solo te amo a ti. Lo sabes. Terminó de hablar y, recordando que hacía tiempo que no estábamos cerca. Levantó la cabeza para besarme, pero la empujé, viendo su expresión de sorpresa. Entré directamente en la casa, estoy un poco cansado, no me siento bien. Me voy a mi habitación a descansar. Dicho esto, cerré la puerta con llave, impidiendo por completo que Subanji pudiera entrar. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos Subanji y yo, el teléfono que estaba a un lado sonó de repente. Era la alarma que había programado hace unos días. Con la nota día para conocer a los padres. Subanji también vio esas palabras. Antes, planeaba confesarle mi identidad. Así que le había mencionado ir a casa para que conociera a mis padres, y ella aceptó. Nos miramos. Estaba pensando en cómo cancelar esa reunión, cuando al segundo siguiente su teléfono también sonó. Era una llamada de Lucian. No sé qué le dijo, pero su expresión cambió ligeramente. Cuando se acercó a mí de nuevo, se disculpó y canceló la reunión. Xiyan, de repente tengo algo urgente que hacer. La próxima vez te acompañaré a ver a tus padres. ¿Está bien? Pensé que me enojaría o armaría un escándalo, pero terminé asintiendo con indiferencia. Justo, también tengo algo que hacer hoy. Poco después de que Subanji se fuera, fui al centro comercial y preparé un regalo para cada uno de los hermanos que vería. Cuando llegué al lugar de encuentro, todos abrieron las cajas y vieron que en cada una había un artículo de lujo nuevo, y de inmediato exclamaron sorprendidos. Heu Xiyan, ¿de dónde sacaste tantas imitaciones? Se ven tan reales. Son todas auténticas. Al ver lo mucho que les gustaban y no querían soltarlos, no pude evitar reír. Después de explicar, vi que todos tenían una expresión de incredulidad, así que revelé mi verdadera identidad. En realidad, lo que les dije antes sobre mi padre siendo ludópata y mi madre enferma era falso. Mi verdadera identidad es que soy el único hijo del hombre más rico, Heu Xiyan. Me despido de ustedes ahora porque tengo que volver a casa para heredar la fortuna familiar. Al escuchar esto, el grupo primero se quedó atónito, luego sorprendido, y finalmente estalló en alegría. Gritando, el joven maestro estaba justo a nuestro lado. Los gritos casi levantan el techo de todo el restaurante. Después de los saludos, alguien se acordó de Subanji y preguntó rápidamente, ¿pero si vuelves, qué pasará con Subanji? ¿Sabe ella tu verdadera identidad? Al mencionar a Subanji, la sonrisa en mi rostro se desvaneció un poco. ¿Ella planea casarse con otro? ¿Cómo es posible? Al oír esto, los hermanos mostraron incredulidad en sus caras. Para nosotros, ella era una rara mujer de familia rica y verdaderamente enamorada. Sí, hace 3 años, cuando dijiste que te gustaban las flores de cerezo, ella gastó una fortuna para comprar todas las flores de cerezo del mundo. Solo para hacerte sonreír. Hace 2 años, cuando te dio la gripe, dejó sus negocios, volvió del extranjero y te cuidó ella misma, sin atreverse a cerrar los ojos toda la noche. Y hace 1 año, cuando tuvieron el accidente automovilístico, el camión descontrolado se dirigía hacia ti. Y ella, para protegerte, giró el volante con fuerza, dejándote ileso. Ella misma se rompió 3 costillas, estuvo 3 meses en cama y casi no despierta.
ahora que se va a casar, ¿cómo es posible que el novio no seas tú? Al escuchar a los hermanos recordar aquellas cosas del pasado, mi corazón se llenó de emociones. En aquel entonces, Subanji realmente me amaba hasta el punto de arriesgar su vida. Pero ahora sonrío con suavidad, ella me ama, pero su familia piensa que mi posición social no es suficiente para ella. Cuando se va a casar, antes de que yo pudiera confesar, ella ya tenía las invitaciones impresas. Por lo que dijo, después de la boda probablemente quiere que sea su amante. En cuanto los hermanos oyeron esto, estallaron al instante. ¿Qué? ¿Amante? ¿Hacer del único hijo del hombre más rico un amante? La familia su está loca. Bien, bien, bien. Cuando llegue el momento, ella estará en la etapa del infierno de perseguir a su esposo, punto. Exacto. Si ella supiera que te fuiste en secreto, y su familia se enterara de tu verdadera identidad, no se volverían locos. En ese momento, Subanji y Lusinian entraron por la puerta. Al escuchar sus palabras, fruncieron el ceño. ¿Qué verdadera identidad? Al verlos entrar juntos, uno de los hermanos, indignado, estuvo a punto de hablar, pero me lanzó una mirada. Yo, mirando a los dos recién llegados, con expresión fría, pregunté, ¿qué hacen ustedes aquí? Al oírme, Subanji no pudo evitar sentirse un poco culpable. Las familias Su y Lu tienen una cooperación, así que acordamos reunirnos para hablar. Al escuchar su respuesta, me eché a reír. Por supuesto que sabía de qué cooperación se trataba, unión matrimonial. Como tenían que hablar de negocios, Subanji y Lusinian no se sentaron con nosotros, sino en una mesa aparte, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera ver los gestos íntimos entre ellos. Ella le cortaba el bistec, él compartía su comida favorita. Ella le pasaba la servilleta, él le limpiaba la comisura manchada. Iban y venían. Mis hermanos estaban furiosos, pero yo mantenía la calma. Después de terminar la comida, mi grupo se disolvió. Subanji propuso llevarnos a mí y a Lusinian a casa, quizás por la disputa del asiento del copiloto la última vez. Esta vez Subanji aprendió la lección y usó el Rolls Royce alargado de la familia, con chofer. Así que naturalmente no hubo discusión por el asiento del copiloto. El coche avanzaba suavemente hacia la casa de los Lu, sin obstáculos. Nadie esperaba que el accidente ocurriera en ese momento. Un camión descontrolado se precipitó desde otra dirección. El chofer giró instintivamente el volante con fuerza, y solo se oyó un estruendo. Los dos coches chocaron inevitablemente. Cuando los cristales se rompieron, yo, por inercia, caí hacia el otro lado, justo cuando vi a Subanji abalanzarse sobre Lusinian para protegerlo, sin dejar que sufriera ningún daño. Mi vista se fue nublando. De repente recordé aquel accidente que los hermanos mencionaron. Fue en nuestro cuarto año juntos. Nadie esperaba que el accidente ocurriera en ese momento. Un camión descontrolado se precipitó desde otra dirección. El chofer giró instintivamente el volante con fuerza, y solo se oyó un estruendo. Los dos coches chocaron inevitablemente. Cuando los cristales se rompieron, yo, por inercia, caí hacia el otro lado, justo cuando vi a Subanji abalanzarse sobre Lusinian para protegerlo, sin dejar que sufriera ningún daño. Mi conciencia se fue desvaneciendo. De repente recordé aquel accidente que los hermanos mencionaron. Fue en nuestro cuarto año juntos. En ese momento, sus sentimientos hacia mí estaban en su punto más intenso. También era una encrucijada, y también había un camión que se precipitaba hacia nosotros. Mi dirección era justo la que el camión embestía. Entre el pánico, ella se dio cuenta de que no podía esquivarlo. Solo pudo dar un volantazo forzado para que su propio coche se enfrentara al camión. El capó se hundió y quedó atrapada en el asiento del conductor. Bomberos y médicos trabajaron juntos durante mucho tiempo para sacarla del coche. Ese día, por poco muere. Sin embargo, aún así, cuando despertó fuera de peligro, sus primeras palabras fueron preguntar por mi seguridad. Ahora, un accidente similar. La diferencia es que la persona que protegió instintivamente ya no soy yo. La parte trasera de ese Rolls Royce quedó destrozada de un modo difícil de mirar. Hasta que todos bajaron del coche. Subanji, que no dejaba de calmar a Lusinian, finalmente me vio, a mí, que estaba en silencio, con la frente sangrando. Por suerte, mi herida no era grave. Solo necesitaba observación en el hospital por 2 días y no habría problema. Subanji miró el vendaje en mi cabeza. Con el rostro lleno de culpa, dijo, lo siento, en ese momento solo pensé que en un tiempo tendré una cooperación con Lusinian y necesitaremos asistir juntos a eventos. Su cara no puede lastimarse. Por eso lo protegí. Puedes golpearme o insultarme, pero no me ignores. ¿De acuerdo? Su actitud al disculparse era muy sincera, y la excusa parecía razonable. Si no hubiera recordado que su boda se celebraría en menos de medio mes. Supongo que la cooperación de la que hablaba era la boda. Escuché sin decir nada. Ni dije que la perdonaba, ni dije que no. Mi expresión se mantuvo impasible en todo momento. Las disculpas de Subanji no cesaban. No paraba de decir lo siento. De repente, recordó algo. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. En unos días es tu cumpleaños. Te daré el regalo por adelantado. ¿De acuerdo? Dime qué regalo de cumpleaños quieres, te lo compro. Al oír eso, finalmente levanté la vista hacia ella, pero mi mirada era indiferente. Entonces, cómprame un billete de avión. Para ir a Ucheng en 3 días. ¿Ir a Ucheng a hacer qué? Ella se sorprendió. Pero pronto se respondió a sí misma. ¿Quieres viajar? No expliqué, solo asentí con la cabeza y emití un Subanji no preguntó más. Abrió su teléfono frente a mí y compró un billete de avión a Ucheng. Después de comprarlo, dijo, estos días tengo asuntos, no tengo tiempo para acompañarte. Ve primero a Ucheng a divertirte. Cuando tenga tiempo, iré contigo otra vez. Comprar el billete de avión como regalo de cumpleaños es muy oportuno. Entonces te daré una gran sorpresa adicional. Negué con la cabeza y sonreí ligeramente. No es pequeño. Para nada pequeño. Después de todo, este billete de avión es el camino a casa. Subanji, gracias por tu regalo. Me envías a casa con tus propias manos. Durante los 2 días de hospitalización, Subanji pareció haber vuelto a los primeros días del amor. Se podría decir que me cuidó con esmero. Pero la buena fortuna no duró mucho.
Sus cuidados también terminaron el día del alta. Ella se fue primero, diciendo que tenía asuntos en la empresa, y envió a un chofer para que me llevara a casa. Poco después, recibí un mensaje provocador de Lusignan: lo siento. Wang Yi y yo nos vamos a casar. Hoy me acompañará a cenar a la casa familiar. Me temo que no tendrá tiempo para recogerte del hospital. No le di importancia a ese mensaje. Simplemente regresé a casa en silencio y comencé a empacar mi equipaje. El día de mi partida, me levanté muy temprano, 7 horas antes del despegue. Saqué mi equipaje pieza por pieza, pero me topé con su Wang Yi, que regresaba. Al ver la entrada de la villa, llena de varias maletas, una inquietud repentina e inesperada surgió en su corazón. ¿Qué pasa? ¿No dije que iba a Uchén de viaje? Tú misma me compraste el billete, ¿no te acuerdas? Mi expresión era tranquila, como si realmente solo me estuviera preparando para salir de viaje. Pero mis palabras no lograron convencerla. ¿No es solo por 1 o 2 días? ¿Necesitas llevar tanto equipaje? Esbocé una sonrisa. Cuando se viaja, se lleva más ropa. Quiero tomar muchas fotos, pero antes, nunca me había gustado tanto tomar fotos. Cuando viajábamos juntos, nunca había llevado tantas cosas. Esa inquietud se extendió desde su corazón por todo su cuerpo, haciéndola querer abrir mis maletas allí mismo, para comprobar si era realmente como yo decía. Justo cuando iba a hacerlo, un sonido de teléfono urgente la interrumpió. Era una llamada de Lusignan. Al contestar, no sé qué le dijeron, pero su Wang Yi guardó silencio un instante y finalmente salió primero. Antes de irse, no olvidó recordarme de nuevo: no te demores demasiado. Entonces mándame tu itinerario de regreso. Iré a recogerte. No respondí, porque sabía que no volvería. Este encuentro sería el último. 5 horas antes del despegue, cambié la contraseña de la puerta principal de mi cumpleaños al de Lusignan. Finalmente, pegué una nota adhesiva en la puerta que decía: a partir de ahora, después de todo, esta será la casa del señor Lu. Es mejor poner la contraseña. Con el cumpleaños del señor Lu, 3 horas antes del despegue, saqué todas las fotos que tenía con su Wang Yi en la villa y las arrojé una por una a la chimenea. Había terminado completamente con ella. 2 horas antes del despegue, sonó mi teléfono. Lo abrí y vi que Lusignan me había enviado un vídeo. En el vídeo parecía estar en una cena familiar, con las hermanas de su Wang Yi, los hermanos de Lusignan y los mayores de ambas familias. Mucha gente rodeaba a su Wang Yi y a Lusignan, los temas centrales, y se oían vítores y bromas de un lado a otro. «Bésala, bésala». Entre los gritos, Lusignan se acercó a ella. Los gritos de la multitud se hicieron más fuertes, incitando a su Wang Yi a besar a Lusignan. Ella solo miró al hombre frente a ella. Y finalmente cerró los ojos y lo besó. Reproduje el vídeo una y otra vez. En la 7ª reproducción, llegó un mensaje de Lusignan: Heu Xiyan, ¿lo viste? Yo soy el yerno reconocido por toda la familia Su. Tu familia es tan pobre. ¿Cómo podría la familia Su fijarse en ti? Con tus antecedentes, aunque ella te ame, y que su defensa se está derrumbando poco a poco. Primero me acompañó a conocer a mis padres, luego a mis hermanos, después nos mudamos juntos, y hace un momento me besó. Dime, ¿qué nos falta para el último paso? No respondí a su mensaje, solo imprimí uno por uno. Todos los mensajes de provocación que me había enviado en los últimos días, los organicé en un montón. Y los dejé en la sala vacía. 1 hora antes del despegue, dejé una última frase en ese montón de papeles. Su Wang Yi, feliz matrimonio. Hemos terminado. Luego tomé un taxi y me dirigí a toda velocidad hacia el aeropuerto. Su Wang Yi, de ahora en adelante, volveré a ser el hijo mayor del hombre más rico. Sin ninguna relación contigo. En el aeropuerto Uchén, cuando salí arrastrando mi maleta, un coche de la familia Heu, que claramente valía una fortuna, ya me esperaba afuera. En cuanto me vio llegar, el conductor que esperaba junto al coche me abrió la puerta. Media hora después, llegué a la mansión Heu. Al bajar del coche, un grupo de sirvientes ya estaba esperando junto a la puerta. Al verme entrar, sus voces y movimientos fueron perfectamente sincronizados. Bienvenido a casa, joven maestro. Me froté la frente con cierta resignación. Y fui directamente a la sala de estar. Allí, como esperaba, había mucha gente, mis padres, mis tíos y mis tías, todos presentes. Saludé a cada uno por uno y me senté junto a mis padres. Al ver sus miradas de preocupación, la calma que había mantenido hasta entonces de repente se rompió. Apoyé la cabeza en el hombro de mi padre, y una oleada de amargura indescriptible inundó mi corazón. Mi padre notó mi estado de ánimo sombrío. Me dio una palmada en el hombro y dijo: lo pasado, pasado está. Lo que menos nos asusta es cometer errores. En el peor de los casos, empezamos de nuevo. Lo que no nos falta es margen para el error. Al escuchar el consuelo de mi padre, mi ánimo finalmente se alivió un poco. Al ver esto, los demás también cambiaron rápidamente de tema y sacaron los regalos que habían preparado. Al mirarlos, me di cuenta de que lo que mi padre me había dicho por teléfono hace unos días no era en absoluto exagerado. Incluso se había quedado corto. Desde escrituras de propiedad hasta llaves, un grueso montón de papeles se apilaba junto a un manojo de llaves largas. Lo más llamativo era el reloj colocado en el medio, cada diamante era enorme. Todo desprendía una atmósfera de distinción y valor, pero ellos parecían pensar que aún no era suficiente, como si quisieran llenar la mesa frente a mí, hasta que estuviera completamente cubierta para quedar satisfechos. Justo cuando iba a decir que no era necesario, con cierta resignación, mi tío de repente golpeó la mesa, con los ojos brillando, y dijo: Xiyan acaba de romper, ¿no? Justo la hija de un amigo mío ha vuelto al país recientemente. Mi amigo ha estado preocupado por mucho tiempo porque ella no busca novio. ¿Por qué no se conocen? Como si hicieran un amigo. Me quedé atónito, y rápidamente negué con la mano diciendo que no hacía falta. Pero mi tío no me dejó hablar y directamente sacó su teléfono y me pasó un contacto. Conocí a esa chica antes de que se fuera al extranjero. Es muy guapa. Incluso si no hay destino, al menos puedes hacer una buena amiga. Ante tanta insistencia, finalmente acepté la propuesta de mi tío, pero no esperaba que cuando abriera el contacto que mi tío me había enviado, descubriera que ya tenía a esa persona como amiga. Entré a echar un vistazo.
No tenía nota, el avatar era una luna creciente en medio de un fondo completamente negro, y el apodo también era muy simple. Solo 2 letras, XC. Me quedé atónito. Tras pensarlo detenidamente durante mucho tiempo, aún no podía recordar cuándo había agregado a su amigo. Tampoco pregunté, apagué la pantalla del teléfono con naturalidad. De todos modos, todas las respuestas aparecerían cuando nos viéramos, mientras me preparaba para una cita a ciegas con otra persona, al otro lado. Subanji finalmente llegó a casa. El atardecer ya caía y la villa no tenía las luces encendidas. Como siempre, ingresó la contraseña. Terminó de escribirla y se preparó para empujar la puerta, pero descubrió que aún no se abría. Levantó la cabeza con cierta confusión y entonces vio la nota pegada en la puerta. A partir de ahora, esto es la casa del señor Lu. Es mejor que la contraseña sea el cumpleaños del señor Lu. La casa del señor Lu. Sintió un escalofrío en el corazón que le hizo saltar un latido. ¿Acaso Siyan se había enterado de algo? Pero ella solo se había reunido con Lusinian una vez, y nadie más podría haberle contado esto. ¿De dónde podría saberlo? Sobre su compromiso con Lusinian. Subanji dudó un momento antes de ingresar el cumpleaños de Lusinian. La puerta de la villa se abrió al instante. Encendió la luz y la villa estaba vacía. Inconscientemente llamó, Siyan. Su voz resonó en la villa. Pero nadie respondió. Entonces recordó que hacía 2 días se la había ido Ouchen. Rara vez se alejaba de mí por tanto tiempo. La mayoría de las veces, yo lo esperaba en casa a que regresara. Al pensar en esto, Subanji sintió una repentina inquietud. De repente, pensó. ¿Acaso lo decía en serio? Pero al reflexionar, desechó la idea. Imposible, lo amo tanto. Probablemente solo sea porque estos días ha estado menos tiempo conmigo, así que he estado imaginando cosas. Por casualidad, acerté su relación con Lusinian, pero siempre volveré a su lado. Entonces él me mimará y todo estará bien. Con este pensamiento, se dirigió hacia la sala de estar. Justo al llegar, su atención fue atraída por un montón de cosas sobre la mesa de la sala. Subanji se acercó más rápido. Tomó ese montón de documentos de papel, sin saber qué eran, pero con una leve expectativa en su interior. Cosas de Siyan. Para mí, mira, solo estaba enfadada. ¿Cómo iba a dejarlo de verdad? Una ligera sonrisa se dibujó en sus labios, pero se congeló al instante cuando vio claramente el contenido del papel. En la primera página solo había una línea escrita a mano. Nada en absoluto. Subanji reconoció de inmediato que era mi letra. Las palabras golpearon su corazón como un martillo pesado. Subanji, feliz boda. Hemos terminado. Escuchó como un zumbido en sus oídos. Su mente quedó en blanco. Lo miró varias veces más hasta que finalmente confirmó. No me equivoqué. Escribí, feliz boda, hemos terminado. Me ha dejado. Debe ser una broma, ¿cómo podría dejarme? Sin darse cuenta, su mano arrugó esa página y la arrojó lejos. Fue por ese movimiento que el contenido de la segunda página se reveló. Era una impresión de capturas de pantalla de conversaciones, desde el día en que agregaron al amigo. No tenía notas, así que Subanji solo podía ver el avatar y el apodo de esa persona. Le resultaban familiares, porque ella también lo tenía como amigo. Era Lusinian. El primer mensaje era de hace medio mes, enviado por Lusinian. Fue pasando página tras página, y su corazón se hundía cada vez más. Todo eran burlas e ironías de Lusinian. Hacia mí, intercaladas ocasionalmente con algunas fotos o un vídeo. Había fotos de ellos con trajes de gala, de ellos eligiendo anillos de compromiso, de ellos seleccionando el lugar de la boda. Y ese vídeo, ella lo abrió y capturó un fotograma representativo de todo el vídeo, mostrando a Subanji y Lusinian besándose apasionadamente bajo la atenta mirada de ambas familias y un grupo de amigas. Su rostro palideció un poco, pero sus labios seguían murmurando. No lo creo una y otra vez. Se levantó y corrió hacia el dormitorio arriba, pero sus piernas no dejaban de temblar. Al subir las escaleras, tropezó y cayó. Se oyó un golpe, y ella rodó escaleras abajo. El dolor le devolvió algo de cordura. Apretando los dientes, se apoyó en la barandilla y se levantó de nuevo. Cojeando, volvió a subir las escaleras. En cuanto llegó al dormitorio, descubrió que solo quedaban sus pertenencias. Todos los objetos relacionados con él habían desaparecido, incluso en las mesitas de noche a ambos lados de la cama. El marco de la foto de la pareja que solía estar allí ahora carecía de la foto. Solo quedaba el marco solitario. Todavía en su lugar original, Subanji pareció darse cuenta de algo y la preocupación volvió a brillar en sus ojos. Buscó por cada rincón de la villa donde pudiera haber algo relacionado con nosotros, pero ya no encontró nada. Algo que tuviera que ver conmigo. Recordó que hace un tiempo dije de repente que quería hacer una limpieza general, y luego tiré todo lo que había entre nosotros. Todas las pertenencias de pareja. En ese momento, finalmente entendió la razón por la que hice aquello. Fui tan despiadado que ni siquiera le dejé un recuerdo. Sin embargo, ella aún no podía creerlo. Habíamos estado saliendo durante 5 años enteros. Yo la amaba claramente, y aún así fui capaz de abandonarla con tanta crueldad. No podía creer lo que veía. En su mente solo quedaba la necesidad de encontrarme y preguntarme. Ni siquiera era consciente de lo que estaba haciendo. Cuando volvió en sí, ya estaba de vuelta en la sala de estar, y en su teléfono sonaba un largo tono de espera. El timbre sonó por un buen rato hasta que finalmente contestaron. Quizás porque era tarde. Sonó como si me hubieran despertado de un sueño, y sin siquiera mirar quién llamaba, respondí directamente. Había todavía un poco de confusión en mi voz, como si no hubiera despertado del todo. Pregunté, ¿quién es? Heu Siyan, soy yo, dijo ella con cierta dificultad, temiendo que colgara el teléfono como si fuera una llamada de spam. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Y nuestras fotos juntos? Desde el momento en que ella abrió la boca, ya había recuperado la conciencia por completo. Levanté mi teléfono, al ver claramente las 2 palabras Banji en la pantalla. Suspiré profundamente. Mala suerte, olvidé bloquear su contacto. Mientras yo permanecía en silencio, Subanji insistió al otro lado. No pude evitar sentir una creciente molestia. Señorita Su, ya está a punto de formar una familia. Es mejor mantener las distancias adecuadas. En cuanto a esas fotos, cuando el señor Lu se mude a la villa y las vea,
tampoco estará contento, así que las quemé. En cuanto a vernos, no es necesario. ¿Vas a casarte con otro? ¿Qué sentido tiene verme a tu exnovio? Escúchame. Todas las fotos juntos ya han sido quemadas. Subanji sintió que su corazón sangraba, pero lo que más le dolió fue mi rechazo tajante. Heu Xiyan, yo no acepté la ruptura entre Luxinian y yo. No es lo que piensas. La única persona que amo eres tú. ¿Cómo puedes abandonarme así sin más? Al final de sus palabras, incluso pude escuchar un nudo en su voz. Por un momento, también me quedé en silencio. Rara vez la veía llorar. En 5 años de relación, solo la vi llorar una vez, cuando tuvimos aquel accidente de coche juntos. Claramente ella era la más herida, pero al despertar y ver las inevitables heridas en mi cuerpo, lloró sin consuelo, sin rastro de la mujer decisiva y despiadada del mundo de los negocios. Esta era la segunda vez. Nunca negué que Subanji me hubiera amado antes. Pero precisamente porque había visto cómo me amaba Subanji, luego, cuando mostró otra faceta y aceptó el matrimonio con Luxinian con la excusa de romper el compromiso, pude percibir con agudeza que su corazón comenzaba a desviarse. Quizás todavía me amaba mucho, pero ya no solo me amaba a mí. Por eso me convertí en la primera persona a la que renunció tras sopesar opciones, ya fuera que ella misma tomara la decisión de querer tenerme en secreto como un amante, o que en el accidente salvara instintivamente primero a Luxinian. Su primera opción ya no era yo, así que, al escuchar su llanto, mi corazón ya no se inmutó. Subanji, solo estamos rompiendo. Romper no requiere el consentimiento de ambas partes. Y si hablamos de abandono, ¿acaso no fuiste tú quien primero renunció a lo nuestro? Y ahora dices que te abandono. Ya que hemos llegado a este punto, entiéndelo bien. Hemos terminado. Por favor, no vuelvas a molestar mi vida. Con cada palabra que decía, el dolor en el corazón de Subanji aumentaba. Movió los labios, sus ojos llenos de tristeza. Heu Xiyan apenas pronunció mi nombre, cuando el teléfono emitió el tono de llamada cortada. Ella se quedó atónita y quiso marcar de nuevo, pero descubrió que ya no podía comunicarse. La había bloqueado. Subanji probó otros medios de contacto, pero todos los mensajes enviados mostraban un signo de exclamación rojo. Cayó abatida en el sofá, su mirada volvió a posarse en aquel montón de documentos. La tristeza y la ira subieron a la vez. De un manotazo, barrió los documentos de la mesa. La última página cayó justo frente a ella. En ella estaba precisamente la última frase presuntuosa que Luxinian me había enviado, y que si te ama, ahora ya me ha besado. ¿Cuánto crees que falta para que nos acostemos? Ella se quedó mirando fijamente esa línea. De repente soltó una risa sarcástica. Luxinian, ya te lo dije. La única persona que me gusta es Heu Xiyan. ¿Quién te dio el valor para meterte con él? Ya que quieres casarte tanto, ¿qué tal si te hago un gran regalo? No tengo ni idea de lo que piensa Subanji. Con el rostro inexpresivo, bloqueé todos sus contactos y luego me quedé profundamente dormido. Al día siguiente, era el día en que debía reportarme al grupo Senji. Ese día, la noticia de que un CEO joven y apuesto había llegado de repente al grupo Senji se extendió por todo el círculo. En ese momento, Subanji estaba bebiendo sola con sus amigas, ahogando sus penas. Su grupo de amigas se enteró de que yo sabía que ella se iba a casar con otro, y que, furioso, había terminado la relación. Nadie le dio importancia a eso. Solo era que ella no podía aceptar que en el futuro solo podría estar contigo sin un estatus legítimo, y por eso había terminado en un arrebato. Tranquila, cuando se le acabe el dinero, volverá tarde o temprano. De lo contrario, ¿quién iba a tapar los agujeros de su madre ludópata y su padre enfermo? Exacto. He visto a muchos mantenidos como él. Antes solo quería engancharse a ti, y ahora que su sueño se ha roto, es normal que no lo acepte. En un tiempo, puedes volver a mimarlo. Las burlas hacia mí no cesaban, y mientras seguía bebiendo solo en silencio, Subanji también lo encontraba molesto. De repente, arrojó con fuerza la copa de vino que tenía en la mano. De pronto, su voz fría y cortante sonó. ¿Ya han dicho suficiente? Los demás se quedaron mirando atónitos, sin reaccionar ante su expresión. Nadie entendía por qué se enfadaba así. Por cómo hablaba, parecía que me estaba defendiendo, pero no era la primera vez que decían eso, incluso delante de mí. Lo habían dicho muchas veces. Subanji y yo nunca habíamos dicho nada al respecto. ¿Y ahora qué significa esto? Finalmente, Wang Men, la que estaba más cerca de ella, frunció el ceño y rompió el silencio mortal. En sus palabras, aún no tomaba en serio el enfado de ella, pensando que solo se quejaba de que hablaban demasiado alto. Soltó 2 risas y la miró con un poco de sarcasmo. ¿Qué pasa? Banji todavía está de mal humor. Sabemos que le tienes cariño. Tranquila, ¿cómo va a dejarte a ti, que eres una mujer rica? ¿A que no? En menos de medio mes, seguro que se rendirá contigo. Para entonces, tú dirás lo que quieras y él hará lo que digas. Pero justo cuando terminó de hablar, ella levantó la cabeza y miró a Wang Men con una mirada feroz y una voz helada. Discúlpate. Wang Men se quedó atónita, sin entender qué quería decir. Entonces su voz sonó de nuevo, discúlpate con él. Hasta ese momento, Wang Men por fin comprendió que realmente se estaba enfadando porque ellas habían menospreciado a Heu Xiyan, causando todo esto. Banji, ¿por qué te pones tan nerviosa? Además, las chicas no dijeron nada malo. Él, un pobre chico, se enganchó a ti solo por el dinero, ¿no? Cuando lo decíamos antes. Tú tampoco lo negabas. Al oír estas palabras de Wang Men, Subanji se quedó paralizada. La oscuridad en sus ojos se disipó y se convirtió en confusión. Así que antes también habían dicho cosas así. Muchas veces. No era la primera vez que me menospreciaban, y ella siempre lo había aceptado en silencio. Solo cuando lo decían directamente delante de mí, entonces intervenía un poco. Pero esa contención no podía considerarse prueba, solo era una farsa. Y sus silencios anteriores eran lo que realmente pensaba. Al pensar esto, de repente se quedó sin palabras, sin saber qué decir. Solo podía beber copa tras copa para ahogar sus penas. Pero al mismo tiempo, en su corazón también surgió un atisbo de esperanza. Sí. Heu Xiyan tiene un padre ludópata y una madre gravemente enferma, y ahora está sin trabajo.
Quizás después de un tiempo, realmente volverá a su lado. Mientras tanto, los demás ya habían cambiado de tema. El asunto del nuevo CEO del grupo Senni no le interesaba a Subanji, que solo se quedó en un rincón bebiendo. No prestó atención, así que no escuchó lo que decían sobre que el hijo mayor de la familia Geo había estado fuera los últimos años. Y que acababa de regresar a casa. Por lo tanto, nunca pensó que las palabras que yo le había dejado en una nota al irme fueran ciertas. Cuando terminó la reunión, ya era tarde. Subanji había bebido mucho. Wang Men y las demás, al ver que apenas se sostenía en pie, solo pudieron llamar a Lucinian. Cuando él llegó apresuradamente, Subanji ya estaba completamente borracha e inconsciente. Lucinian no la llevó a la villa de la familia Su, sino directamente a su propia villa. Con cuidado, le limpió el cuerpo y le cambió la ropa. Finalmente, se acostó a su lado, esbozando una sonrisa apenas perceptible. Banji, de todas formas vamos a casarnos, solo es un poco más pronto. La mujer a su lado no sabía si realmente había escuchado sus palabras, pero terminó abrazándola con fuerza. Un aliento ardiente se derramó, cayendo sobre el costado de su cuello, haciendo que su cuerpo temblara involuntariamente. No hizo ningún otro movimiento, solo la abrazó con fuerza, como si al soltarla yo volvería a desaparecer otra vez. Lucinian yacía en silencio, sin hacer ningún otro movimiento. Solo un destello de maldad cruzó sus ojos. Geu Xiyan, otra vez Geu Xiyan. Si pudieras desaparecer de este mundo, sería perfecto. Ese día, Subanji despertó con resaca, sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Quiso levantar la mano para masajearla, pero de repente se dio cuenta de que parecía haber alguien más a su lado. Giró la cabeza. Solo vio una figura alta y erguida. Su mente aún no reaccionaba, pero el nombre ya había salido de sus labios. Xiyan, pero en cuanto pronunció las palabras, notó que algo no andaba bien. Yo todavía estoy en Uchen sin volver, y además, hace solo 2 días le pedí terminar de manera tan tajante. ¿Cómo podría estar ahora durmiendo en la misma cama conmigo? Un presentimiento siniestro surgió en su corazón. Presionó con fuerza con el pie y lo pateó violentamente. Lucinian, que estaba profundamente dormido, fue empujado fuera de la cama. Cayó al suelo con un fuerte golpe, despertándose por completo. Al levantar la cabeza, vio el rostro sombrío de Subanji. ¿Qué haces aquí? Lucinian rápidamente puso una sonrisa tierna. Anoche estabas borracha y no me dejaste ir a tu villa, así que tuve que traerte a mi casa. Al escuchar estas palabras, Subanji se dio cuenta de que, con su furia inicial, no había notado que esta habitación de estilo frío, decorada enteramente en blanco, negro y gris, no era su habitación. Su expresión mejoró un poco, pero la desconfianza en sus ojos hacia él no disminuyó en absoluto. Entonces, ¿cómo terminaste durmiendo conmigo? En cuanto terminó de hablar, vio como una expresión de disculpa surgía en su rostro. Planeaba acomodarte e irme a la habitación de al lado, pero me sujetaste sin soltarme, y con esa mirada tuya, como si quisieras decir algo pero te detuvieras, hizo que sus ojos se oscurecieran de repente. No sabía cuánto de eso ella había creído. Lucinian solo la vio levantarse de repente, y antes de salir de la habitación, dejar caer fríamente una frase. Lucinian, guarda tus pequeñas artimañas. Me casaré contigo. Solo porque eres obediente y fácil de manejar frente a mis padres. Si vuelve a suceder, no dudaré en cambiar de persona. Lucinian tenía el rostro sombrío. Mientras veía alejarse su espalda, casi se muele los dientes. Al volver a la familia Geu, miré otro número de teléfono desconocido que aparecía en mi móvil. Por primera vez sentí que Subanji era como una tirita que no se podía quitar, repugnante. Después de bloquear ese número de nuevo, por fin tuve tiempo para revisar los documentos frente a mí. Este proyecto era el primer gran proyecto que había tomado desde que llegué a Senji. Si lograba completarlo a la perfección, entre los altos ejecutivos, podría afianzar mi posición. En ese momento, acepté el proyecto sin dudar, pero solo después de haberlo tomado descubrí que entre los licitadores había aparecido de repente una más, Subanji. No le temía enfrentarme directamente con Subanji. Solo que no entendía qué pretendía Subanji con esta acción. Las bases de Subanji estaban en Aichen. ¿Cómo es que de repente se entrometía en un proyecto de Uchen? ¿Acaso era por mí? Al pensar en esto, no pude evitar soltar una risa sarcástica. ¿Subanji creía que así estaba siendo muy apasionada? Por un lado, preparando una boda con un hombre, y por otro, acosando a otro hombre sin soltarlo, jugando con 2 barcos. Con tan poca vergüenza. La licitación fue muy reñida. No solo participaron Sengi y Subanji, sino que la mayoría de las familias de primer nivel de Uchen también se unieron a la licitación. Como había demasiada gente, el organizador decidió directamente celebrar un banquete, invitando a todos los participantes, al grupo de Subanji y a todos los grupos que licitaban. Cuando el tío envió la invitación, incluso me guiñó un ojo de manera misteriosa. Al ver su mirada cargada de significado, pensé que me había perdido alguna información. Lo miré confundido. Tío, ¿hay algo más? En cuanto el tío escuchó mis palabras, me lanzó una mirada. ¡Ay! Hace un tiempo, no te dije que quedaras con la hija de mi amigo. Ella ha estado muy ocupada últimamente, y no ha encontrado tiempo. Justo en esta licitación, ella también estará, así que pueden ir juntos. Al oír que era un asunto de cita a ciegas, y sumado a la ocasión del encuentro, no pude evitar sentirme entre risas y llanto. Tío, si ambos vamos a licitar, entonces seremos competidores. Hacer que competidores tengan una cita a ciegas en el lugar de la licitación, usted es realmente el primero. El tío, sin embargo, no le dio importancia. Y que, en la cancha son rivales, pero fuera de ella no necesariamente. Además, si nos viéramos primero, usar el encanto masculino no estaría mal. Me he informado, aunque esa chica nunca ha tenido novio, si le ha gustado un chico. Dicen que justo es de tu tipo. Me quedé paralizado al escucharlo. La persona que le gusta es del mismo tipo que yo, y ya somos amigos. ¿Acaso esta chica desde el principio me agregó por eso? Fruncí el ceño. Mi buena impresión hacia ella disminuyó un poco. Ahora parece que no es que realmente no quiera novio,
sino que simplemente no ha podido olvidar a esa persona en su corazón. En esta situación, acercarme yo. ¿Sería como ofrecerme para ser sustituto? Sonreí con desgana y acepté la situación. Pero ya no sentía nada por la ceremonia de presentación, solo que no esperaba que mi silencio, que yo consideraba resignación, ante los ojos de mi tío pareciera un consentimiento. El día de la licitación, directamente hizo que un coche me esperara fuera de la villa de los Geu. Hola, señor Geu, una mujer con traje de oficina. Al verme salir, bajó del coche amablemente para abrirme la puerta del copiloto. Pero yo me quedé frente a ella sin moverme. Aún no he preguntado tu nombre. Ella se quedó atónita, bajó la vista para ocultar la tristeza en sus ojos, y tras un silencio, respondió. Mi apellido es Mowanin. Al obtener la respuesta, no seguí enfrentándome a ella y me senté en el copiloto. No sé si estaba enojada o qué, pero se quedó en silencio sin hablarme, mirando el paisaje por la ventanilla, sin querer repetí las palabras Mowanin, sintiendo una familiaridad inexplicable. Giré la cabeza para mirarla, y la vi concentrada en conducir. Dudé un momento, pero al final no dije nada. El coche se detuvo pronto en Yanuitin. Bajamos Mowanin y yo. Iba a entrar directamente, pero al caminar un trecho, vi que ella seguía atrás. Me giré, y lo que vi fueron sus ojos brillantes y sorprendidos. ¿Qué pasa?, pregunté confundido. Ella se mordió el labio, levantó la mirada hacia mí. Los demás entran del brazo de su acompañante. No sé por qué, su rostro no mostraba ninguna expresión, pero yo sentí una especie de tristeza en su cara. Carraspeé ligeramente, y algo resignado, volví atrás, tomé su brazo y caminamos juntos hacia Yanuitin. Al acercarnos a la entrada, no pude evitar preguntar, ¿nos conocemos de antes? Al oír mi pregunta, Mowanin sintió decepción. Realmente no la recordaba en absoluto. Justo cuando pensé que no respondería, finalmente rompió el silencio sepulcral. Fuimos compañeros de instituto, solo que siempre me sentaba en un rincón. Era solitaria y callada, siempre la más fácil de pasar por alto. En la clase, incluso mis padres, siempre ocupados con el trabajo, no tenían tiempo para mí. En aquel entonces, Mowanin, sumergida en su propio mundo, respondía con indiferencia a los compañeros que se acercaban a hablarle, así que aunque no era fea, casi nadie la recordaba. Y ella me gustó durante mucho tiempo, desde la primera vez que me acerqué a ella, a diferencia de otros compañeros, que solo la saludaron por compromiso y nunca más volvieron a tener contacto. Yo en aquella época no la ignoraba por su silencio, sin importar el problema, o lo que fuera, siempre preguntaba la opinión de todos los compañeros con seriedad. Ella nunca inició una conversación conmigo, porque siempre pensó que alguien tan mediocre no era digna de mí. Después, se fue al extranjero a estudiar y a recibir terapia psicológica. La primera vez que preguntó por mí, se enteró de que yo estaba saliendo con otra persona. Entonces pensó que, mientras yo fuera feliz, ella podría ser una simple transeúnte en mi vida. Ya casi se había rendido, pero en ese momento supo que yo y mi novia habíamos roto, así que regresó. Solo hasta este momento, al escuchar la explicación de Mowanin, encontré en un rincón de mi memoria algún recuerdo de ella. Pero al pensar en aquella compañera silenciosa de antes, y ver ahora a esta Mowanin erguida, que participa en banquetes y negocia acuerdos sin ninguna anomalía, todavía me costaba creerlo. No pude evitar exclamar, en unos años sin verte, te has vuelto tan guapa. Al escuchar mi última frase, no pudo evitar que las puntas de sus orejas se enrojecieran. El salón del banquete estaba muy animado. Había mucha gente participando en la licitación. Apenas habíamos entrado al salón cuando otro hombre y otra mujer hicieron su aparición. Instintivamente giré la cabeza para mirar, y Geu Siyan dijo. De repente, se escucharon dos exclamaciones en la fiesta, al ver quiénes eran los recién llegados. Yo, temiendo tener cualquier vínculo con ellos, me di la vuelta. Tomé la mano de Mowanin y caminé rápidamente hacia el interior del salón. Detrás de mí, Subanji primero se sorprendió al verme allí, y luego me vio tomando la mano de la mujer a mi lado, alejándome directamente. Por un momento, la ira nubló su mente, haciendo que, sin importarle que Lusignan estuviera justo a su lado, también se apresurara a seguirme. Siyan. ¿Quién es ella? ¿Cómo es que estás con ella? Cuando Lusignan la alcanzó, escuchó a Subanji interrogándome de esa manera. El rostro de Lusignan se llenó de sarcasmo. ¿Qué más podría ser? Seguro que después de romper contigo, encontró a alguien más. Porque, con su estatus, ¿cómo habría podido entrar al salón de la licitación? Dijo con total certeza, sin notar en absoluto el rostro ya sombrío de Subanji, ni las miradas extrañas que la gente a su alrededor le dirigía. La familia Geu es la más rica de Uchen. Yo, como único heredero de esa fortuna, necesito encontrar a alguien más para poder entrar a un salón de banquetes. ¿De qué agujero han salido estos dos idiotas? Entre la multitud, apenas fruncí el ceño cuando Mowanin, a mi lado, ya con el rostro frío, extendió la mano y agarró la muñeca de Subanji. Al instante siguiente, esta sintió un fuerte dolor en la muñeca. Quizás no esperaba que Mowanin actuara de repente, por lo que, en un descuido, casi gritó de dolor, al ver que, aún así, no soltaba mi mano. La voz de Mowanin, desprovista de toda emoción, llegó a continuación. Suéltala. La voz fría y severa hizo que Subanji temblara involuntariamente. Levantó la cabeza para mirar a la mujer frente a ella, pero su expresión se volvió aún más sombría. Viendo su apuro en ese momento, Lusignan no pudo evitar sentir un poco de lástima. Y de inmediato señaló a Mowanin, gritándole, ¿sabes quiénes somos? ¿Te atreves a tratarnos así? ¿Crees que no puedo hacer que te arrepientas? Subanji no dijo nada. La repentina punzada le hizo perder la fuerza en la mano al instante, soltando mi brazo. Se sabía que sus pensamientos en ese momento no diferían de los de Lusignan. Solté una risita burlona. Primero, di unas palmaditas en la mano de Mowanin para que la soltara, aunque Mowanin se mostró un poco reacia. Aún así, obedeció y soltó su mano. Al ver nuestra reacción, la expresión de Subanji finalmente mejoró.
Incluso Lusignan pensó que estábamos asustados y por eso cedíamos. Ella adoptó una pose de profundo afecto. A punto de hablar, cuando al instante siguiente me quité el broche que llevaba en la pechera. Y se lo lancé directamente. Subanji seguía muy tranquila, convencida de que no me atrevería a golpearla de verdad. Después de todo, la amaba tanto, ¿cómo podría lastimarla? Seguro que solo estaba fingiendo. ¿Quería asustarla? Siyan, lo sé. Pero apenas había comenzado a hablar cuando el broche ya le había herido profundamente la mano. La repentina estimulación le hizo perder la fuerza en las manos al instante, soltando la mía. Aproveché para retroceder, esquivando el golpe que Lusignan se disponía a darme, y acto seguido, ¡paf! Le di una bofetada en su cara. En el hermoso rostro de Lusignan apareció una clara marca de la palmada. Con los ojos llenos de incredulidad, nunca imaginó que yo me atrevería a golpearlo. Heo Siyan. Tú, a diferencia de su furiosa exasperación, mi expresión era serena. Como si no acabara de abofetear a Lusignan, sino que simplemente los hubiera saludado. Le lancé una servilleta a Mu Guanyin. Y lentamente tomé otra para limpiarme la mano. Miré a los dos. Con una mirada altiva y burlona, ¿acaso ustedes son personas tan importantes? La burla en mis labios se acentuó. Los ojos de Subanji echaban chispas, pero toda su ira se fue enfriando con mis palabras siguientes. Dos estúpidos que vienen a pujar sin siquiera saber quiénes son sus oponentes. Subanji y Lusignan recordaron los documentos que tenían. Observaron con más detalle a la persona frente a ellos, y finalmente relacionaron a Mu Guanyin con la segunda hija de la familia Mu, solo superada por la familia Heu, la más rica. Aunque las familias Su y Lu eran de primer orden en el mar, no eran nada comparadas con las familias Heu y Mu. En ese momento, Mu Guanyin, que había permanecido en silencio, volvió a hablar. En lugar de preguntarme si sé quiénes son ustedes, mejor pregúntenle a la persona a su lado quiénes somos nosotros. La palabra nosotros los dejó a ambos. Se quedó paralizado en el lugar, así que lo que quería decir era que no solo él. Yo también había venido a participar en la licitación. Los demás participantes no coincidían claramente conmigo. El único que quedaba era el hijo único del hombre más rico, el joven maestro Heu. Al darse cuenta de esto, el rostro de Subanji y Lusignan, en ese momento, ambos ya no podían entenderlo. Ellos eran los que estaban siendo observados. El rostro de Subanji se puso rojo y luego verde, y ni siquiera les prestó atención. Así que había venido a la subasta. Salió apresuradamente y directamente dejó el pabellón Yanui. Al verla irse, Lusignan me lanzó una mirada llena de odio y también la siguió apresuradamente. Vi su mirada tan llena de rencor. Pero no le di importancia. Después de todo, Lusignan no me odiaba desde el primer día. El único apoyo de Lusignan no era más que la familia Lu y el compromiso ilusorio con Subanji. Subanji podía, mientras aún me amaba, aceptar el compromiso con Lusignan, pero cuando los beneficios que él pudiera ofrecerle se agotaran, ella naturalmente lo abandonaría y elegiría a otro. En cuanto a la familia Lu, ni siquiera necesitaba que yo interviniera. Pero en cuanto la familia Lu supiera que la persona a la que Lusignan había ofendido era la familia Heu, la primera en abandonarlo sería la familia Lu. Sin embargo, para mí, lo más importante en ese momento era la subasta. Justo cuando terminó este caos, el organizador finalmente apareció. La subasta fue muy reñida, pero al final me llevé el proyecto. Al terminar, Mubani me llevó de vuelta en el coche. Esta vez, quien rompió el silencio fue Mubani. ¿Todavía te gusta ella?, preguntó de repente. Tardé un buen rato en reaccionar. ¿De quién hablas?, dije con expresión de desconcierto. ¿De dónde sacaste esa conclusión? Pensé que aceptaste la cita a ciegas porque sabías que ella vendría, y que me arrastraste para hacerle un despecho. Ella pensó que, ya que yo no la recordaba, al encontrarnos todavía tenía un poco de resentimiento. Entonces, ¿por qué aceptaste la cita? Mi tío lo propuso, y solo vine a echar un vistazo. Pero no tengo la costumbre de tener a alguien en mi corazón y luego conocer a otra persona. Mi único requisito para mi pareja es la sinceridad. En ese momento, respondí a sus preguntas con mucha paciencia. Charlamos de manera dispersa, y el coche llegó pronto. Frente a la entrada de la villa de la familia Heu, le saludé con la mano como despedida, y antes de irme, la miré y le dije: pero acepté la cita solo por mi tío. No tengo intención de comenzar una nueva relación. Así que, por ahora, sigamos siendo amigos. Dicho esto, volví a saludarla con la mano, como si fuera un amigo común. Ten cuidado en el camino de regreso. Al ver mi figura desaparecer gradualmente detrás de la puerta de la villa, una leve sonrisa apareció en su rostro. Mubani ya había esperado tantos años, naturalmente no le importaba esperar un poco más. Esa noche, a diferencia de los dos en Aichen que no pudieron dormir en toda la noche, tanto Mubani como yo dormimos muy bien. Hasta la mañana siguiente, me despertó el constante sonido de mi teléfono. Con los ojos aún somnolientos, me di cuenta de que mis cuentas de redes sociales habían colapsado por la avalancha de mensajes. Así que al desplazarme solo encontraba insultos maliciosos. Justo entonces, un número de teléfono de Aichen llamó. Contesté y supe que era un amigo de los años que pasé en Aichen. Siyan, ¿has visto lo que se dice en internet? Esa gente realmente repite lo que oyen. Creen cualquier cosa que otros digan. Incluso el rumor de que eres el hijo único del hombre más rico y que eres el amante de otro. Se ha difundido. Tienes que aclarar las cosas y hacer que todos los que te calumnian reciban el castigo que merecen. Liao, sin apenas tomar aliento, soltó las palabras como una retahíla. Después de escuchar su explicación, por fin supe lo que había pasado. Resulta que ayer, Lusignan, al regresar a Aichen, todavía no podía soportar la humillación sufrida en el pabellón Yanui. Aprovechando su compromiso con Subanji, invirtió los hechos y dijo que yo me había entrometido en su relación, y además publicó pruebas de que después de su compromiso, Subanji y yo habíamos vivido juntos. Al principio, los internautas no creían que el hijo único del hombre más rico fuera a meterse en la familia de otro, pero las pruebas que Lusignan publicó, y hasta las amigas de Subanji, testificaron una tras otra que yo era el intruso. De repente, los internautas que habían encontrado este gran chisme a altas horas de la noche se lo creyeron, y directamente encontraron mi cuenta, iniciando un bombardeo frenético. Yo me encargaré de esto. ¿Olvidas que soy el hijo único del hombre más rico?
El departamento legal de Chen y no se queda de brazos cruzados. Si él se atreve a difundir rumores, seguramente ya estará preparado. Al oír mi tono seguro, Liao suspiró aliviado, me consoló un poco más. Y luego colgó. Después de colgar, volví a entrar en la página web. Para ver hasta dónde había llegado el asunto. Al ver esos insultos maliciosos, sería falso decir que no sentía algo de ira. Solo que no entiendo por qué antes me menospreciaban, porque creían. Mi origen humilde no me hace digno de su Banji. Ahora mi identidad como único hijo del hombre más rico es conocida incluso por los internautas. ¿De dónde sacaron el valor? ¿Se aliaron con Lucinian? Para arrojarme barro juntos. Frunciendo el ceño. Fui capturando una por una las publicaciones en internet. Justo en ese momento. Mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Dudé un momento. Pero al final contesté la llamada. Heu Xiyan, ¿cómo estás ahora? No te preocupes por lo que dicen en internet. Sí que no hiciste esas cosas. Tampoco te enojes por eso. Confío en que tus padres ya están manejando el asunto. Si necesitas mi ayuda, no dudes en buscarme. Al escuchar la ternura y la urgencia en la voz de Mu Guanyin, solo sentí que la opresión en mi pecho se disipaba por completo. Sonreí ligeramente. Y dije, no importa, no soy tan frágil. Solo son rumores. Puedo manejarlo yo mismo. Bien. Al verme animado. Mu Guanyin finalmente dejó caer la preocupación que había estado conteniendo. No quería colgar la llamada. Pero no sabía qué más decir en ese momento. El aire quedó en silencio. Bajo ese largo silencio, a través de la pantalla del teléfono, casi podía oír su clara respiración. Finalmente, fui yo quien rompió la calma. Mu Guanyin, gracias. Aunque no me afectarán esos rumores infundados. Gracias por tu preocupación. Añadí en mi mente la última frase. Y luego colgué apresuradamente. Del otro lado, Mu Guanyin sostenía el auricular. Aunque la llamada ya había terminado, solo sintió que el tiempo había pasado muy rápido. Si pudiera quedarse en ese momento para siempre. Sería maravilloso. Cuando mis padres se enteraron de que estaba siendo acosado en internet, se enfurecieron y maldijeron, casi yendo personalmente a buscar problemas a su Banji y Lucinian. Y a su grupo de amigos inútiles. Una mujerzuela. Un hombre despreciable. Qué falta de vergüenza, atreverse a manchar el nombre de mi hijo. Finalmente logré calmar a mis padres. Al verlos así, dije, bueno, papá, mamá, tranquilícense. Su hijo no va a dejar que se salgan con la suya. Si se atreven a difamar, deben estar preparados para pagar las consecuencias. En la residencia de los Luen Aichen, su Banji, con el rostro sombrío, miró a Lucinian a su lado. Sus ojos llenos de puro desprecio. ¿No te dije que sería mejor que guardaras tus pequeñas artimañas? Originalmente pensé que eras útil y planeaba mantenerte, pero resultaste ser muy audaz. Contactaste directamente a Wang Men y a los demás para manchar a Heu Xiyan. Parece que te di demasiado margen. Y sí, ese desgraciado de Heu Xiyan. Aunque es el único hijo del hombre más rico, te engañó durante 5 años diciéndote que era pobre. Ahora que lo hemos ofendido, ¿todavía crees que siente algo por ti? En lugar de esperar a que se vengue, ¿por qué no nos unimos para acabar con la familia Heu? Al escuchar sus palabras, la expresión de su Banji finalmente se suavizó. Es cierto. Él era el único hijo del hombre más rico, pero me lo ocultó durante 5 años. Si lo hubiera sabido antes. ¿Para qué necesitaba casarme con otro? No lo desprecié. Por la identidad falsa que inventó, y hasta estaba dispuesta a quedármelo. Pero él aprovechó la oportunidad para dejarme por completo y hacerme sufrir tanto. Entonces, ¿por qué debería mantener su identidad tan elevada? Mejor arrastrarlo conmigo, y cuando esté sin salida. ¿No será mejor que tenga que volver a buscarme? Después de todo, cuando se fue, quemó todo lo que tenían entre ellos. Mientras nosotros afirmemos con firmeza nuestra versión, Heu Xiyan solo podrá cargar con la culpa de ser el tercero en discordia. Su Banji lo miró, y finalmente sus ojos mostraron cierta satisfacción. Entonces tendrás que esforzarte más para derribarlo completamente de su posición de hombre más rico. Dicho esto, no se quedó más y se fue de la villa de Lucinian. El rugido del motor del coche se fue alejando. El veneno en los ojos de Lucinian se volvió más profundo. No había hecho esto por un capricho. Desde que regresó de Euchen y se enteró de que ella había arruinado la licitación. Y además había ofendido al único hijo del hombre más rico, la familia Lu lo había abandonado. Ella había planeado usar su matrimonio con su Banji. En la familia Lu, ¿cómo podría separarse? Apenas ella lo mencionó, y el padre y la madre Lu le dieron una bofetada directamente. ¿Todavía te atreves a mencionar el compromiso con su Banji? Hoy, en cuanto ella regresó, vino a nosotros para cancelar el compromiso. Ni siquiera puedes retener a una mujer. Dime tú mismo, ¿para qué sirves? Hasta este momento, Lucinian descubrió que todos lo habían abandonado. Pero, ¿por qué razón? Heu Xiyan, por tu culpa, la familia Lu me ha abandonado. Su Banji me desprecia. ¿Y tú qué derecho tienes para seguir estando por encima? Mirándome desde arriba, descargó todo su desprecio sobre mí. Reunió a Wang Men y a su Banji para hacer una última apuesta desesperada. Todos pensaron que había eliminado todo el pasado que tuve con su Banji, e incluso consideraron que, aunque yo presentara las pruebas de nuestro noviazgo de 5 años, ella podría falsificar unas pruebas aún más antiguas. Todavía no tengo el vídeo de vigilancia ni los registros de chat de cuando Lucinian me provocó aquella vez. El vídeo es de hace un mes, cuando lo usaron delante de mí. Para la conversación que tuvieron contigo, su Banji, ocultándome, se comprometió con otro. Y además, pretendía mantenerme a su lado como un amante bajo el nombre del amor. El otro vídeo de vigilancia era el enfrentamiento entre Lucinian y yo fuera del baño, cuando le dije que él era el tercero en discordia. Él mostró una furia impotente. La opinión pública dio un vuelco instantáneo, los internautas inundaron los comentarios en las cuentas de Weibo de su Banji y Lucinian con insultos furiosos. Y yo presenté directamente una demanda contra aquellos que me habían atacado, junto con el grupo de amigas de su Banji y Lucinian, llevándolos a todos al tribunal. No presté mucha atención a lo que pasó después. Confío en la capacidad del departamento legal de Senyi para hacer que paguen el precio que merecen. Solo escuché que
El día que Lusignan fue llevado a juicio, ni siquiera hubo alguien que le contratara un abogado defensor. Y en cuanto a la persona más importante en el centro de todo, Su Banji, como nunca había publicado declaraciones relacionadas, solo optó por el silencio. Logró así salvarse a sí misma. El día que este asunto llegó a su fin, un representante del departamento legal vino a verme. Y me entregó el informe de resultados. Debido a la gravedad del caso, en la corte, ese grupo seguía gritando que no habían cometido ningún error, mostrando una mala actitud, y además, yo me negué a llegar a un acuerdo. Finalmente todos fueron condenados a 2 años de prisión. Pero lo que no esperaba era que Su Banji volviera a buscarme. En ese momento, estaba discutiendo con Mu Guanyin a dónde ir a comer después del trabajo, cuando sonó el teléfono de recepción. Director Heu. Hay una señorita de apellido Su que quiere verlo. Al oír estas palabras, me quedé atónito un momento. Miré a la que, en solo un mes, había llevado al grupo Su a estar mucho peor que antes. Mu Guanyin había ganado por completo, pero aún así se mostró firme. Yo también sentía curiosidad. Porque, en una situación en la que ambas partes ya habían roto relaciones por completo, ella seguía viniendo a verme. Imaginé que la Su Banji de ahora no debía estar pasándolo bien, pero al verla realmente en ese momento, me quedé paralizado un instante. En solo unos meses, casi no pude reconocer a esa mujer demacrada, con el rostro cansado, que parecía haber envejecido al menos 10 años, que no era otra que la orgullosa Su Banji de no hace mucho. Pero solo me sorprendí un momento, pronto recuperé mi expresión habitual. Yo también te amé antes. Y ahora suplicas mi última compasión. Siyan, sé que antes te fallé. Pero nunca te mentí. Desde el principio hasta el final, solo te he amado a ti. Por el bien de nuestro amor pasado, perdona al grupo Su. Su actitud era muy humilde, sin rastro de ese aire de superioridad que solía mostrar cuando salíamos. Aunque siempre lo dejaba entrever de diversas maneras. Pero yo levanté ambas manos, negué con la cabeza. Y señalé a Mu Guanyin a mi lado. No soy yo quien está presionando al grupo Su. ¿Por qué no le ruegas a ella? Sonreí, manteniendo la sonrisa en mi rostro. Además, Su Banji, ¿acaso nuestro amor pasado no lo gastaste tú misma? Cuando me ocultaste tu compromiso con otro y solo pensabas en tenerme como un amante a tu lado. Cuando usaste malas palabras y te burlaste de mí junto con tus amigas, sin pensar nunca en detenerlas. Cuando Lusignan y tus amigas inventaron calumnias sobre mí y tú te hiciste la invisible, tranquila y cómoda. Ahora vienes a hablarme del amor pasado. ¿Por qué en esos momentos no te acordaste de que alguna vez tuvimos sentimientos? Al oír esto, el rostro de Su Banji se puso pálido de inmediato. En ese momento, sintió amargura en la garganta, haciendo que incluso tragar le resultara difícil. Sé que me equivoqué, te pido disculpas, pero si esto continúa así, el grupo Su realmente no podrá soportarlo. Me encogí de hombros con indiferencia, que el grupo Su no pueda soportarlo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Su Banji, todas ellas han pagado por lo que hicieron. Han pagado el precio. ¿Y qué te hace pensar que con una simple disculpa tuya puedes desvincularte de todo? Pero yo nunca te hice esas cosas. Con el rostro lleno de ansiedad, intentó justificarse, pero al ver que en el momento en que terminó de hablar, incluso esa sonrisa falsa se desvaneció. Es cierto que no las hiciste. Solo te quedaste mirando fríamente, ¿verdad? Su Banji, los espectadores como tú son los más despreciables. Miré a la mujer frente a mí, sin ocultar en absoluto la repugnancia en mis ojos. Su Banji, fue precisamente por tu indiferencia que tus hermanas me insultaron de esa manera. Fue por tu indiferencia que le diste a Lusignan la oportunidad de lastimarme una y otra vez. Y ahora dices que no hiciste nada. Está bien, dices que no hiciste nada, entonces yo también digo que no he reprimido al grupo Su. No puedo ayudar al grupo Su. Dicho esto, llamé al asistente para despedir al invitado. Su Banji quiso decir algo más, pero yo ya había tomado a Mu Banmin y la estaba llevando directamente hacia afuera. ¿Qué vamos a comer? ¿Comida occidental o casera? Hace tiempo que no como. Un poco de comida casera. Entonces comida casera, haré lo que digas. Las cejas y los ojos de Mu Banmin se relajaron, muy diferente de su silencio inicial. Le levanté una ceja. ¿Por qué haces todo lo que digo? Ella se detuvo de repente. Cuando me miró, su mirada extremadamente seria hizo que mi corazón saltara un latido. Justo cuando iba a cambiar de tema y seguir caminando, su voz desde atrás me alcanzó. ¿Por qué? Me gustas. Ahora me siento un poco sorprendida, pero también era algo esperado. Mis pasos se detuvieron. Al volverme para mirarla, no pude evitar suspirar. Pero, sé que dijiste que todavía no quieres aceptar una nueva relación. Así que, cuando quieras aceptarlo, ¿puedo ser la primera? Sus ojos brillaban como estrellas, sus labios temblaban. Al ver la luz brillante en sus ojos, ya no pude pronunciar las palabras de rechazo. Sonreí. Ya que lo preguntas con tanta sinceridad, aceptaré a regañadientes. Ella sonrió con complicidad, ignorándome a regañadientes vi, siguiendo su corazón, tomó mi mano. Mu Guanyin esperó durante varios inviernos solitarios. Ella confía en mí.